Saludos por escuchas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando. Estamos entrando al estado transitorio, su programa preferido de difusión de la ingeniería, donde a veces nos desinformamos un poco. Pero bueno, como es costumbre, me acompaña mi amigo Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, un saludo para todos los que nos escuchan. Y bueno, hoy nuevamente tendremos un invitado, ya está siendo un poco costumbre, pero es un invitado muy especial. Fue mi compañero de maestría y tiene bastante experiencia tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Y bueno, sin más preámbulos, les presento a Antonio Beltrán. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos. Pues aquí Antonio Beltrán saludándolos desde el otro lado de la frontera, precisamente desde Detroit, Michigan. Y como dice Armando, pues sí, compañero de Armando de la maestría y con un poco de experiencia por ahí en la industria automotriz. Entonces, por aquí estamos. Hola a todos. Y bueno, para empezar, eh, una pregunta que le hemos estado haciendo a la mayoría de nuestros invitados es, ¿cómo fue que iniciaste en esta de la ingeniería? ¿Cómo fue, ahora sí, este enamoramiento? Y no sé si fue Sí, desde claro. niño o qué onda. Sí, sí. De hecho, yo creo que la historia es similar a la de todos los ingenieros. Cuando era niño, ya sabes, el clásico niño que le compraban juguetes de control remoto, de lo que fuese que tuviese algo electrónico. Y lo que me ocurría a mí es que siempre tenía la necesidad de jugar con ellos, pero me aburrían a los 2 días. Entonces quería que la cosa hiciera algo nuevo. Ah, Quería ya. que el juguetito hiciera algo nuevo. Entonces mi inquietud desde pequeño fue saber qué tenían adentro y cómo podría lograr que hicieran algo diferente. Ahí yo creo que tendría que haber tenido unos, ¿qué serán? 7, 8 años. Fue cuando empecé, como que me llamó la atención las cuestiones sobre todo del electrónica. Eh, Después, adelante, fue en donde tuve un familiar que me dijo, pues eso que te gusta a ti se llama ingeniería. Y de ahí escuché que el Politécnico era, pues, una de las instituciones más respetadas de ingeniería en México, y pues le di con todo. Y de ahí fue donde decidí que tenía que estudiar en el Politécnico, estudié en la vocacional 11, y después en la UPITA, y posteriormente en la ICI me colocaron. Entonces estuviste en la Willy. Exacto, sí, en la Boca 11 me tocó en los tiempos en donde estaba la Boca 3 al lado y había ciertos conflictos entre los dos bandos, pero pues fue bastante productivo. De hecho, ahí es donde logré canalizar y logré descubrir muchas cosas que realmente me apasionaban. Estudié técnico en telecomunicaciones, pero prácticamente era electrónica. Muchos maestros de la vieja escuela que todavía aprendieron con bulbos. Me tocó esa transición tan bonita en donde empezó a surgir el internet digamos que en el mundo, y Ajá. y fue bastante padre vivirlo desde adentro de una escuela que de hecho tenía otra. Yo estudié comunicaciones electrónicas, pero había otra carrera que era precisamente informática o computación. Entonces, estar cerca de esa gente que ya tenía laboratorios en donde existían computadoras, 486, 386, era mágico, fue lo que me cambió. Pero sí, Órale. estoy bien aburrido. Sí, sí, te tocó parte de la historia, ¿no? Porque nosotros, de nuestra generación, pues sí nos tocó, pero no tanto. Digo, por ejemplo, yo en, Claro, en la Boca, programé el Z80, todo en ensamblador y todo eso, ¿no? Pero claro, sí. no sé si tú tuviste que programar, así metiendo comandos o ya te tocó el Sí, programador. de hecho, teníamos un profesor bastante curioso, eh, Vadillo se llamaba, me parece. Ese profesor era de la vieja escuela, el de los que había estudiado bulbos. A él le tocó que comenzaran a instruir microcontroladores, ya en un solo circuito. Entonces, ese Z80 para nosotros fue como el pionero. Tuvimos otro, no recuerdo bien cuál era, pero era otro de una familia similar. Y nos tocaba así, digamos, nos tocaba los mnemónicos, pero esos mnemónicos los introducíamos con un sistema mínimo. Entonces, era un proceso prácticamente mecánico. Nos tocaba desde alambrar hasta probar el sistema mínimo y construir tu programa para que aprendiera dos, tres LEDs en secuencia. Pero sí, me tocó precisamente vivir esa transición, en donde todavía hacías tus pininos con compuertas y después programabas un microcontrolador con mnemónicos, con direcciones y registros. Bueno, era todavía microprocesador, ¿no? O sea, el microcontrolador todavía no estaba muy extendido en su uso.
Sí, bueno, sí, o sea, sistema mínimo, perdón, con microprocesador y todos los periféricos, la memoria, todo lo que requería. O sea, no Ujú. tenía como ahorita los que están en un solo chip, ¿no? Sí, bueno, yo tengo la idea de que, bueno, es que actualmente en los programas de estudio usan prácticamente puro microcontrolador, ¿no? Pero al menos yo en las prácticas que hice con microprocesador, pues sí me dejó como mucho conocimiento en relación a cómo funciona los micros y los chips internamente, ¿no? Todos los circuitos. Claro, sí. Porque muchas veces actualmente nada más se van como, a lo mejor por el cómo funciona el registro, lo configuro y da. Y eso si bien les va, ¿no? Si no, pues ya bajan alguna plantilla que tienen y ya dicen saber micros. Pero es como, Bueno, hablando de eso, ajá, a mí me gustaría saber tu opinión de qué piensas, por ejemplo, del Arduino, ¿no? Que ahora ya se ha vuelto muy popular. Nosotros tuvimos un programa dedicado solamente a eso. Sí, lo vi. Ajá. Pues ¿Qué mira, tal? sí, dos cosas. Creo yo que, fíjate, pues ahí más o menos tocaron el tema de cómo surgió el Arduino, pero pues básicamente el Arduino surgió como una herramienta que no era para ingenieros, era para diseñadores, pues más como gente supuestamente creativa que se dedicaba a hacer más cuestiones como de publicidad, de arte, de diseño. Um, y precisamente con esa filosofía, esta persona, no recuerdo bien su nombre, el italiano, lo creó para que fuera Easy to Go, plug and play, para que pues prácticamente el sistema tú le pusieras un copy paste y te descargara sin siquiera saber cómo funciona un compilador o cómo funciona una IDE o ni siquiera programar, copy paste por todos lados y prendías foquitos. De hecho, uno de los primeros Arduinos, yo tengo uno de esos Arduinos lo tengo ahí nada más como objeto de museo, que es el el famoso museo. Ajá. Sí, Duemilanov. esa Y era mi segunda pregunta, ¿no? Si alguna vez habías usado alguno. claro, sí, y de hecho lo he usado a distintos niveles, pero lo curioso de esto es, sí, he visto bastantes memes y bastantes cosas en internet en donde ahora todos los chicos, pues agarras un Arduino y hasta incluso ya ni siquiera sabes cómo hacer un PCB, eh, lo tomas híjole, ahora sí que si no eres ingeniero, lo puedo entender. Y de hecho iba a lo siguiente, hay unos diseñadores de ropa en Europa que utilizan esta serie que salió de Arduino que se llama Lilipad. Ese circuito lo ocupan para poner foquitos curiosos en la ropa, pero no son ingenieros, son diseñadores. Entonces, para ellos concuerdo que la herramienta como tal, la IDE que está desarrollada, digamos, sea su uso. Después la herramienta la hicieron un poquito más sofisticada porque se dieron cuenta que en realidad el target eran pues todos los hobbyistas, todos los makers que se dedican a hacer cuestiones más así, un poquito tendiéndole a la integración de tecnología, pero no tanto como ingeniería. Sin embargo, en nuestra área, donde como ingenieros, pues sí tiene bastantes ventajas en el sentido de lo fácil de usar, pero también es un arma de doble filo, te puede llevar a hacerte bastante flojo en cuestiones pues sí, de bajo nivel y sobre todo a entenderle al bajo nivel. Entonces te vuelves el fan de comprar el Arduino, comprar todos los shields y después comprar todas las bibliotecas y en general, ¿no? Entonces, esto es también para integrar cosas que realmente pues digamos, no te demandan un sentido de innovación, pero te hacen un poco flojo en ese sentido. Entonces, volviendo al tema de si lo he usado, lo he usado en varios niveles. Cuando recién lo compré, y de hecho creo que a Armando le comenté un poco, lo que yo estaba haciendo con ese Arduino era integrarlo en MATLAB Simulink. Y de Ah, hecho ese es un tema tal vez que podamos tocar ahorita con lo que respecta a la industria automotriz, porque es un ejemplo muy claro en juguete, obviamente, de cómo funciona la industria. Y en juguete hablo porque pues, el Arduino no es una herramienta, digamos, muy sofisticada para ingeniería. Es una herramienta, desde mi punto de vista, muy, muy curiosa y muy particular para diseño y para gente creativa. Y la primera vez que lo usé, tengo un compañero que estudió conmigo igual en la UPITA, él me encomendó con una gente que eran creativos, eran de una agencia de publicidad, y lo que se dedicaban eran a crear cositas así curiosas que pudieran hacerles tener eventos, por así decirlo, publicitarios, no sé si han visto esto en la calle ahí en México, sobre reforma, sobre todo, que hacen eventos de Red Bull o de cualquier otra cosa. Y lo que ellos querían era diseñadores, digamos, no diseñadores, sino gente que les supiera a la tecnología o a la integración, que les pudiera hacer cosas bastante llamativas para promocionar sus eventos. Y recuerdo, claro, que ellos querían hacer una especie de juego, no me acuerdo bien cuál es, pero es un juego gráfico en donde tú presionas botones de colores y se hacen secuencias
Es un tablero, es una especie de juguete de los 80s, pero querían hacer ese mismo juego en un edificio, o sea, proyectar luces de colores en las ventanas de los edificios y que la gente lo jugara y al mismo tiempo promocionar pues sí, lo que tuvieran ahí, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo utilicé un Arduino, pero lo utilicé desde ese punto de vista. O sea, dije, esto a lo mejor probablemente ahorita no me tenga que quebrar la cabeza programando un AVR desde cero. Se hace fácil así. Es un objetivo, ¿no? Y de ahí coincido en que probablemente para la gente que se dedica a la publicidad o al diseño es una herramienta. Después, cuando justamente yo ya estaba trabajando en la industria, surgió algo que le llaman el Model Based Design, que habíamos platicado mucho con Armando. El Model Based Design, pues básicamente es saltarte muchos pasos de implementación a bajo nivel, pero con un objetivo que tiene que ver con el hecho de implementar algoritmos muchísimo más complejos. Entonces, esa herramienta no es para programadores, no es para ingenieros pues sí, en computación o para computer science, es más para gente que se dedica a desarrollar algoritmo y sobre todo también para gente que se dedica a desarrollar algoritmo de control. Yo sé que nuestras carreras pues, nos dan todas las bases y pues si lo vas a hacer como los hombres, tienes que hacerlo desde cero y digamos que sabiendo programar las tripas del algoritmo, sabiendo diseñar el algoritmo y sabiendo programar las tripas del controlador e implementándolo, así como lo hizo Armando con su péndulo invertido. El caso es que la segunda vez que yo ocupé Arduino fue porque di un mini curso en la empresa donde yo estoy trabajando, que en este caso era General Motors. Y ese curso era de Model Based Design. Entonces, una de las cosas que tenía que implementar era, por ejemplo, un controlador, un cruise control que le llaman. En realidad, ese lo único que hacía era mantener un lazo cerrado de la velocidad del motor. Entonces, una cosa curiosa es que con el Model Based Design hay herramientas de alto nivel como MATLAB Simulink y otras como Modelica o como el famoso LabVIEW, que podríamos hacer todo un programa, de hecho estaría bueno, de comparar las tecnologías de MATLAB Simulink, de Wolfram Alpha de Wolfram y de LabVIEW. Pero en este caso, en la industria se utiliza, al menos en la industria automotriz de donde vengo, se utiliza mucho MATLAB Simulink. Las librerías que se crean para MATLAB Simulink pueden correr, digamos, en una computadora, pero también se pueden deployar, por así decirlo, o implementar en un target. En este caso es cualquier, pues ya como menciona Armando, cualquier microcontrolador que ya tenga un microprocesador por ahí, ¿no? Entonces, el Arduino, de hecho, se hizo muy famoso entre mucha gente porque fue de las primeras plataformas para hobbyistas de las que se desarrolló un target específico en MathWorks. Entonces, eso quiere decir que tú tenías una librería similar a las de Simulink, en donde podías tener bloquecitos de input-output similares a los que se usan en la IDE de Arduino, que no tiene nada de programación, no es un lenguaje interpretado. Entonces, esa herramienta a mí se hace muy curiosa, sobre todo para pues, poderla utilizar de una manera gráfica, en lugar de irte a programar en C, tú implementas el algoritmo, que es en donde te estás enfocando, le pones las entradas, las salidas, y lo conectas al mundo exterior, ¿no? Con sus digital input, outputs, sí, con los análogos input, outputs. Esa fue la segunda vez que lo utilicé. En este caso, en realidad lo que se hace es lo que hace la IDE de Arduino, que es, tú programas el algoritmo en Simulink. Simulink lo que hace es, a través de una de sus herramientas que se llama Embedded Controller, es genera código C, y después ese código C se compila con el famoso, con el AVR GNU, y se genera pues ya el ejecutable para que lo puedas flashear en el Arduino, sin que tú tengas que meter las manos en absoluto. Entonces, para los algoritmeros, por así decirlo, para los ingenieros de control que no son precisamente, digamos, ni programadores de embedded software y tampoco son ingenieros de computación, eso les es extremadamente práctico. Y ese ejemplo de juguete con el Arduino se ocupa mucho en la industria. Y de hecho, hay herramientas y hay una serie de simulaciones en lazo cerrado complejísimas que utilizan targets, por ejemplo, que van desde un Arduino hasta un FPGA y los programas a alto nivel. Eso quiere decir que nunca te metes con registros y nunca te metes ni siquiera con manejos de memoria a nivel de C o de lenguaje y pues mucho menos en cuestiones de flashear el controlador, ¿no? Simplemente tú lo conectas con una interfaz que puede ser desde un JTAG hasta un USB y en Simulink haces todo. Entonces, esa fue mi experiencia en Arduino. Entonces, sí lo he usado a varios niveles. Después, ya para una especie de proyecto personal, que era una especie de automatización para un clásico greenhouse, el clásico invernadero. En ese caso, lo que le comentaba Armando es que yo lo ocupé específicamente como un PCB. O sea, dije, sí, la verdad, sí, me voy a ver flojo y no quiero poner el Arduino y ponerle su reloj, ni quiero ponerle toda la circuitería para que tenga entradas y salidas. Entonces, ocupé un Arduino Mega, pero en ese caso yo no lo programé con la IDE. Yo lo programé directamente
con la librería de ABR, GNU, con ese compilador. Realmente es código C, y el código C tú lo flasheas directamente. Ocupé la IDE de ABR, de Atmel. De hecho, no sé, el ABR Studio creo que ahorita ya cambiaron, ya los compró. 7. Ajá. Ajá, ese ya los compró hasta donde yo sé Microchip, ¿no? Sí, ya no son. Entonces, lo usé a ese nivel, usé el compilador, el simulador, y realmente me dejó satisfecho, sobre todo porque en este caso, ya cuando quieres un circuito un poco más complejo, pues sí te tienes que rifar en el PCB Eagle o whatever, ¿no? Pero en ese caso, como realmente mi interés era más hacia la programación, entonces sí ya salté a la herramienta un poquito, según yo, más adecuada para programación, que en este caso era pues, el Atmel Studio. Pero la plataforma como tal, pues era un PCB de Arduino, que de hecho lo único que usé de Arduino pues, es el PCB. O sea, realmente le borré el bootloader que tienen, el famoso bootloader que lo puedes programar con la IDE de Atmel. Tampoco utilicé ningún target que se pudiera programar con Simulink, sino lo usé directamente en el Atmel Studio. Pero sí, con base en toda experiencia, podría decir que el Arduino puede ser un arma de doble filo para la gente que es ingeniero, no necesariamente diseñador, pero puede ser, digamos, que algo curioso para los que no son ingenieros. Sería mi conclusión. Sí, muy bien, muy interesante también toda la experiencia que nos cuentas que está detrás del Arduino, ¿no? Sí. Sí, Eh, está muy interesante. Hubiera estado ahí con nosotros en el primer episodio. Pues les decía que podemos hacer un comparativo aún. Sí, no, claro, claro. Ahora sí Sí. que toda la Sí, ingeniería da para muchos temas. sí, de hecho, algo curioso que podrían dejar como link en el programa de hoy es, yo tengo un perfil en MathWorks. Digamos que yo, como ingeniero, mi fuerte es MATLAB Simulink desde el punto de vista de software. Entonces, yo tengo un perfil por ahí donde hace mucho posteaba bastantes algoritmos y cosillas curiosas. Y una de ellas la posteé con Arduino. Y es un ejemplo de la industria automotriz digamos, es lo que les comentaba, pues sí, un control a lazo cerrado de las RPMs de un motor de gasolina. Una de las cosas que se me olvidó mencionar y que es muy interesante, sobre todo cuando lo llegas a alto nivel, es que el algoritmo, perdón, el modelo, digamos, el modelo físico del motor de combustión, combustión interna, ese lo puedes implementar en Simulink, pero el código de control, que es un simple PID, ese lo implementé digamos, igual en Simulink, pero se descargó a un Arduino. Ese tipo de simulación se le llama Processor in the Loop. Entonces se la voy a mandar a Armando para que puedan poner el link ahí. Es algo interesante, curioso, porque es utilizar el Arduino, pero desde el punto de vista más de ingeniería de control, no tanto del diseño y tampoco del hobbyismo. Ese es como un dato al calce. Sí, ahí, está ahí bastante lo interesante consultamos también. para Claro. checarlo. Sí. Y bueno, retomando un poquito tu historia, Sí. este, nos decías que estuviste en la Willy y luego fuiste a UPITA, ¿no? En Sí. UPITA, ¿qué carrera estudiaste? Esto va a ser el dato más curioso del podcast. En la Willy, como les comenté, estudié comunicaciones y telecomunicaciones, ese era precisamente el nombre, telecomunicaciones, así le llamaban. Después creo que le cambiaron el nombre, pero en realidad pues, era el nivel técnico de lo que es comunicaciones electrónicas a nivel superior. En UPITA, cuando yo entré, me tocó ser la tercera generación. Recuerdo claramente que en ese entonces era el presidente Ernesto Zedillo el que la fundó, y nos llegó una gaceta, la Gaceta Politécnica, ahí a uno de los laboratorios de la Willy, y ahí decía laboratorios virtuales para desarrollar tecnología avanzada, biónica, telemática y mecatrónica. Entonces, cuando yo entré, fui aceptado para estudiar mecatrónica, que de hecho era lo que casi todo mundo quería estudiar de los que veníamos, digamos, con un poquito de background de electrónica. Igual los informáticos iban directo a telemática y quién sabe quién iba a biónica. Entonces, era nuevo, o sea, realmente yo les comento así que cuando yo le dije a mi papá, hay una carrera que se llama biónica, me dijo, ajá, ¿y de qué trabajan? ¿De qué van a trabajar? Porque venía una explicación en esa gaceta de qué era de cuál era el campo laboral. Y pues el campo laboral para biónica, y les platico esto porque allá voy, de hecho yo soy ingeniero en biónica, está bien curioso, el campo laboral para los biónicos se confundía bastante con el campo laboral de los biomédicos, y de hecho para eso pues, ya existía UPIBI. Pero lo que ocurrió ahí es que yo entré como mecatrónico, pero en realidad lo que hacía la UPITA es que te ponía 2 años y medio en tronco común. O sea, no había diferencias. Después de los 5 semestres primeros, porque en 10 semestres, ya te decía,
okay, tú venías para mecatrónica, te vas a mecatrónica, y ya te daban clases específicas, pero en realidad todo el tronco común pues era, no sé si sigue existiendo, me parece que cambiaron bastante el plan de estudios, pero hasta donde yo recuerdo eran esos 5 años y después seleccionabas. Yo venía para mecatrónico, me dieron todo, teoría de control, cálculo, todo lo que nos dan en ingeniería. Cuando iba a saltar al sexto semestre dije, ¿saben qué? No. Y sobre todo fue una clase que me hizo cambiar. Llevábamos una clase que se llamaba modelado y simulación, que de hecho esa es precisamente la que me hizo decidir lo que ahora estoy haciendo. Oye, Esa clase de modelado y simulación tomaba pues, cualquier tipo de sistema físico, incluso biológico, y te hacían que hicieras las famosas ecuaciones de estado en Simulink y las implementabas y simulabas el sistema ahí. Y yo recuerdo que una de las cosas que me traumó fue que el profesor, te lo recuerdo, se llama Rafael Godoy, igual y ve esto, y le mando un saludo, nos hizo hacer un modelo de la neurona, pero no el modelo, digamos, de discreto que nosotros aprendemos en redes neuronales, porque después son redes neuronales. No, ese modelo era el modelo analógico de la neurona, perdón, y el modelo analógico también del pulso cardíaco de la señal PQRS, me parece que es, del corazón. Nos hizo hacer el modelo, digamos, matemático, que en este caso eran ecuaciones diferenciales, y después implementarlo en Simulink, y tú veías la respuesta. Entonces, a mí lo que me traumó, todavía estando en el tronco común en el quinto semestre, fue que vi la señal cardíaca, o sea, la que te pueden medir con todo lo que te pones ahorita, que le llaman wearables, que es como los iWatch o cualquier cosa que te mide, digamos, el pulso cardíaco y que te ve la señal o tomando un electrocardiograma, salía en el Simlink y decía, no manches, acabo de generar un corazón artificial ahí. Esto me traumó, obviamente es algo diferente, pero cuando tú estás ahí estudiando, eres bello y joven, quieres cambiar el mundo, ¿no? Entonces yo dije, no me voy a mecatrónica porque ahí lo que voy a hacer es controlar robots y voy a hacer otras cosas, ¿no? Yo quiero hacer cosas que tengan que ver con la naturaleza, con la biología y con el cuerpo humano. Me cambié, fui a la oficina general y dije, no, en sexto voy para biónica. Y así fue como ocurrió. Una de las cosas que a mí me ayudó y de lo cual me ha hecho que defienda, y para eso le agradezco al Politécnico, es que nos prepara bastante bien en el tronco común. Y ese tronco común es lo que se compara con cualquiera de las universidades que hay aquí en Estados Unidos o en el mundo. Y se los comento porque, sí, yo trabajo con ingenieros de todo el mundo, desde chinos, coreanos, hindús, mexicanos, alemanes y americanos. Entonces, ese tronco común que a mí me dieron ahí en la UPITA, pues en realidad los 2 años y medio posteriores fueron pura aplicación. En lugar de hacer, no sé, control para un motorcito que iba a ir en un brazo mecánico, en un sistema, un proceso, digamos, de manufactura, era el mismo sistema de control del motorcito, pero que iba a leer señales biomédicas y que iba a ir en un famoso brazo biónico. Cuando yo salí de la UPITA, que fue en el 2003, mi tesis la hice acerca de algo que ya Armando le he comentado bastante, que es un sistema de neurofeedback. En ese entonces, esa técnica era como un boom a nivel mundial porque es una técnica biomédica para leer o registrar señales fisiológicas del cuerpo, en este caso principalmente del cerebro, y es una especie de lazo cerrado, pero con el humano, en donde oye, tú Antonio, mueves. ¿Sí? ese año, ¿qué era más o menos? ¿Más o menos qué año era? 2003. 2003, ya. 2002 yo seleccioné el tema de mi tesis, que era biofeedback, y en el 2003 pues terminé y salí. Uh-huh. Ajá, ya. No, es que me causa un poco de curiosidad en el sentido de que Sí. se supone que el biofeedback empezó como desde los 70, ¿no? Sí, exacto, pero nosotros llevamos en México una especie de, pues Sí. sí, era como un blackout. Y aquí pues ya había equipos desarrollados, ¿no? Ya había empresas, mucho recuerdo una compañía canadiense, y de hecho, fíjate, se me clavó en la cabeza, se llamaba Thought Technologies. Technology. Ellos se dedican pues a esto y ya existían, no manches, yo cuando lo veía, buscaba en internet, decía, yo quiero trabajar ahí. Era puro procesamiento de señales, de electroencefalograma, de electrocardiograma, detectar patrones, bla, bla, bla. Y bueno, ahorita voy a decir ahí una cosa bien curiosa que también podemos poner el link. ¿Sabes? Yo, de la manera en que seleccioné el tema fue porque leí un libro de de hecho era de un psicólogo venezolano que se llama Eduardo Machado. Esta persona tiene 2 libros, uno que se llama El derecho a ser inteligente y el otro se llama La revolución de la inteligencia. En La revolución de la inteligencia habla de un tema bien curioso que se llaman los medios para democratizar el conocimiento. Ahí mencionaba la palabra biofeedback. En mi vida la había escuchado. Ahí mencionaba la palabra feedback.
Entonces dije, ¿qué es esto? O sea, yo, biónico, y con supuestamente los sistemas biológicos como fin principal, reproducirlos en la industria, me metí a investigar qué era y fue Talk Technologies, la primera página que apareció en el Google. No es cierto, no era el Yahoo, en ese entonces Google no rifaba tanto, era el Yahoo. Entonces, de ahí decidí, fue en el 2003, y cuando yo salí, para retomar digamos, la plática, mi papá me dice, ¿y qué? ¿Qué sigue? ¿En qué vas a chambear? Aquí no hay absolutamente nada. O sea, a lo más que podía pasar era que llegaras como biónico a una empresa que se dedicara a dar servicio a equipos biomédicos que no tenían nada de ingeniería, era más bien servicio, ¿no? O sea, te dedicabas a ver el aparato y a limpiarle con algodoncito y alcohol, o en su defecto, que era casi en donde todos mis compas terminaron, eran en las ventas de equipo biomédico o en los hospitales, que pues prácticamente era lo mismo, dándole servicio a los aparatos de piso, ¿no? Yo tuve, pues no sé si la suerte, pero bueno, para dar un poquito más de background del proyecto, así, fue un proyecto conjunto entre gente de telemática y yo. Fueron dos ingenieros muy buenos. Por cierto, uno de ellos está aquí en Canadá. Él es un programador de esos, pero es un genio en programación en bastantes lenguajes. Él de ahorita trabaja por su cuenta aquí en Canadá. Y otro compañero que él se llama Miguel Ángel Nieto y el otro se llama Luis Edgar García. Él está en México, él se dedica al IT, a todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. Ellos eran telemáticos y yo era biónico. Entonces yo les propuse el proyecto. El sistema era un sistema simple de biofeedback o de neurofeedback, pero lo curioso y lo, digamos, innovador en ese momento es que pues ahorita tenemos todos internet en nuestras casas, pero en mis tiempos, en el 2003, no existía más que con la conexión de módem. Comprabas una tarjetita de 30, 40 pesos y te conectabas, sonaba el famoso módem y te conectabas a famosos 60 bps. Entonces, nosotros usamos esa tecnología con un módem y lo que hacíamos era conectarnos directamente a una clínica. Entonces, tú puedes estar entrenando el biofeedback en tu casa y el doctor te podía estar monitoreando en la clínica y sabiendo que las señales de tu cerebro no eran ruido, ¿no? Después, obviamente, con todo el avance, ya te diste cuenta que esto estaba obsoleto y que había muchos pros y contras. Utilizamos para variar un AVR y lo programamos como los hombres con ensamblador. Lo utilizamos precisamente no lo utilizamos para hacer procesamiento, todo el procesamiento lo hacíamos directamente en la computadora y pues no sobra decir que lo que hicimos, yo en este caso me tocó a mí el procesamiento de la señal biomédica, era precisamente lo hice en MATLAB Simulink y después generé el código C e hice una librería DLL, mi compañero lo ocupó en Visual C, pero todo lo que hacía comunicación entre el aparato, la lectura con el amplificador biomédico y la comunicación con el módem, era un AVR, no recuerdo, el AVR 90 o algo con un 90, no me acuerdo. Eso fue lo que hicimos. Entonces, yo corrí con suerte, y les digo que suerte, porque mis compañeros y yo tuvimos como asesor a un doctor, a un neurofisiólogo que se dedicaba a tener clínicas, y clínicas se llamaban centros neuropsicopedagógicos. Estas clínicas, en realidad, lo que eran, pues eran centros en donde se trataba mucha gente con problemas psicopedagógicos, por así decirlo, y muchos con trastornos, pues sí, psiquiátricos, ¿no? Y ellos ocupaban esas herramientas. Ellos eran los pioneros en México, recuerdo, de utilizar la herramienta del neurofeedback para tratar niños sobre todo con TDA, con hiperactividad y sin hiperactividad, y también para muchos problemas del aprendizaje. Entonces, ese doctor, cuando nos vio que desarrollamos el aparato, ese doctor, por ejemplo, tenía una patente que había hecho desde cero con lenguaje C, un programa digamos, de mapeo cerebral, que en realidad lo que hacía era leer todos los canales de un polígrafo, en este caso cerebral, o electroencefalográfico, y los ponía de una manera bonita gráfica. Esa es una herramienta que se utiliza para el diagnóstico. Él nos quiso contratar para hacerle un equipo a su clínica. Después, como no nos dejamos explotar, que de hecho es otro tema, por ahí lo que nos ocurre mucho cuando no tenemos, digamos, para dónde correr después de la escuela, vienes con amplio potencial y alguien te quiere agarrar, te quiere explotar, y dijimos, no, mejor nuestros propios proyectos. Sin embargo, a mí lo que me ofreció fue trabajo. Entonces yo durante un año trabajé para esta clínica, y esta clínica se dedicaba específicamente, pues caí en el área biomédica, pero cuando menos tenía un vínculo hacia lo que yo había hecho en UPITA. Cuando decido cambiar de área, fue precisamente en donde dije, esto no es ingeniería, esto es biomédico, y tampoco es ingeniería biomédica porque no hay nada que diseñar, es más bien puro mantenimiento, configuración de equipo y lo más, digamos, de desarrollo que existiera, desarrollar cursos,
y enseñarles a usar la tecnología a las psicólogas o a las psiquiatras, ¿no? Entonces decidí cambiarme y eso fue en el año 2004. Decidí cambiarme. Precisamente una de las cosas que yo tenía bien en mi cabeza es, yo no quiero entrar ni a una planta a hacer pues sí, hacer mantenimiento de robots o hacer otras cosas. Tampoco quiero entrar a ventas, tampoco quiero ser digamos, una especie de agente de ventas o un mantenimiento en el hospital. Dije, yo quiero desarrollar, quiero estar en un área donde se desarrolle lo que sea. Y es ahí donde yo tuve que ser flexible porque, pues, sorpresa, en México no se desarrollaba nada a nivel biomédico. Había gente que se dedicaba a hacer pininos, pero pues no eran empresas. Pues ocurre que pues, esos lugares te explotan, no tienes nada para, digamos, para avanzar, no hay para dónde avanzar a menos que le quites la empresa al jefe, pero lo que sí ocurre es que pues, agarras experiencia, ¿no? En una de esas, entonces, conocí a una persona que trabajaba en la industria automotriz, trabajaba en General Motors, y esa persona me dijo, oye, aquí hay vacantes y dicen que hacen software, ¿no te interesa eso? ¿No te gusta a ti el software? Y dije, pues sí, de hecho es una de las cosas que a mí me llaman la atención. Cuando voy y hago las entrevistas, me doy cuenta que en realidad sí hacían software y desarrollaban, pero me enfrenté entonces al mundo de las megacorporaciones. Fue un shock porque venías de empresitas de 3, 4 empleados a empresas como General Motors que tienen miles de empleados a nivel mundial. Entonces para mí fue un shock porque yo decía, yo vengo de la escuela y yo vengo de hacer el proyecto de pie a pa, todo, ¿no? Así como estamos acostumbrados, desde diseñarlo en papel, hacer el algoritmo, implementarlo en código y todavía rifarme el PCB y ponerle los circuitos y todavía rifarme la mecánica, ¿no? Y hacer lo que se mueva. Sorpresa porque en la industria automotriz, pues no. Para desarrollar un vehículo, realmente tienes que ser una hormiga, que te dedicas específicamente a un sistema muy, muy, muy dedicado, muy especial, porque el sistema en general, pues son miles de personas las que se lo desarrollan. Entonces yo cuando llegué ahí me entrevistaron y dije, bueno, pero ¿qué hay que desarrollar? ¿Qué voy a integrar? ¿Qué voy a hacer? Si no, cálmate, chavo, aquí lo que vas a hacer es implementar el algoritmo. O sea, y le digo, ¿y ese algoritmo de qué es? ¿Es para alguna herramienta de servicio? Bla, bla, bla. Dicen, no, ese es el algoritmo que va en la computadora de la máquina de combustión interna de los vehículos de GM. Digo, ¿en cuáles? En todos. Después vas a aprender que esas cosas se reusan y es una especie de software genérico que después compilamos y calibramos para vehículos específicos. Ahí fue donde me cambié. Mi manera de entenderlo fue, esto sí es desarrollo. Obviamente es una parte muy modesta del desarrollo, pero cuando menos voy a ver cómo se hace el desarrollo a nivel gigante, ¿no? Nosotros queremos hacer proyectos de todo tipo, pero a veces no tenemos, digamos, que la noción de cómo se hacen cuando ya se venden y cuando es, por así decirlo, un negocio, ¿no? Digamos, GM, Ford, Chrysler y todas las demás de otros países, pues ellas realmente se dedican a eso y ese es un negocio, entonces tiene que ser rentable y la ingeniería tiene que ser rentable. Y ahí es en donde me enfrenté a ese mundo y fue lo más cercano, digamos, al desarrollo que yo encontré. Sacrifiqué el hecho de mi pasión por las cuestiones biológicas, pero encontré que la manera en que nos preparan en el Politécnico, sobre todo en los troncos comunes, te da para combatir en cualquier área. Entonces, cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya me cambié, ahora ya estoy en GM y me van a pagar más y voy a hacer desarrollo, no voy a ir a mantener. Mi papá me dijo, ¿y a poco te aceptaron? ¿Y qué te preguntaron? ¿Te dijeron, eres un ingeniero biomédico? ¿Qué carajo haces aquí? Apenas hace poco me acaban de hacer la misma pregunta. ¿Eres un ingeniero biomédico? ¿Qué estás haciendo aquí? Órale. Y me lo preguntaron unos abogados. Y me lo preguntaron precisamente porque ahorita estoy en un proceso en donde ya tengo un puesto permanente aquí en Estados Unidos y lo tienen que justificar con el gobierno. O sea, a mí para que esta empresa americana me contrate aquí, tiene que justificar que ningún ingeniero americano o que radique aquí pueda hacer lo que yo hago. Entonces, cuando me hicieron la carta de mi experiencia, me dijeron, ¿eres biomédico, biónico? ¿Qué es eso? A ver, elabórame un párrafo que justifique el hecho de que tú sabes hacer esto. Y pues, sí tuve que hacer uso de, pues yo estudié lo mismo que lo estudia cualquier mecatrónico, cualquier comunicaciones, porque tenés el tronco común de la ingeniería, son las ciencias exactas, la aplicación es diferente, pero el mecanismo, el proceso de ingeniería es el mismo. Y por eso fue que me pude cambiar. No conozco a muchos, de hecho creo que solo conozco a una persona que de hecho yo logré conectar después, que también es biomédico, que trabaja en la industria automotriz. Pero la mayor parte de los que yo conozco que vengan del Politécnico, que vengan, digamos, de México, sí, son o mecánicos o ingenieros en sistemas o ya, digamos, de computación. Conozco casi nadie que que se dedique, digamos, que haya estudiado eso y que ahora esté en esta área, pero así más o menos fue la historia. No sé si haya quedado un poco clara de cómo llegué a donde estoy y por qué estudié lo que estudié. Sí,
Bueno, a mí me queda bueno, o sea, una duda, una pregunta en la Ajá. parte de ingeniería biónica, porque, bueno, Ujú. tengo otro amigo que igual egresó de UPITA y de biónica, y él me decía que había como dos corrientes en cuestión de ingeniería biónica. Decía que Sí, una era la de Estados Unidos y una era la alemana. Y que la de claro. Estados Unidos era más como de hacer prótesis y órtesis y así. Y la alemana, que era la que decía que le gustaba más, que iba más enfocada como a recrear la naturaleza Exacto, con sí, mecanismos y demás. No sé sí. si a ti también te manejaron esa parte o... Fíjate que no hicieron la diferencia tan marcada, pero nosotros sabíamos que digamos, la biónica, que era como nuestra meta principal, era la versión alemana. Porque de hecho sí, cuando estudiamos que era biónica, con el profesor que nos daba esa clase, él nos hacía hincapié es el mismo proceso de ingeniería que existe en todas las ciencias, pero lo vamos a aplicar ahora asumiendo como modelo a seguir la naturaleza, porque no hay ingeniería más sabia que la naturaleza con miles de años de evolución. Entonces nos ponía ejemplos desde en Alemania planeaban ciertas avenidas y sí, después tuve la oportunidad de ver en Alemania cómo es el trazo de sus calles y en realidad están diseñadas de una manera que nosotros a lo mejor nunca las podremos tener, primero por la planeación urbana, pero segundo porque la planeación urbana en México creo que contratan ingenieros de biónica que pudieran decirles, oigan, el, el flujo más eficiente del punto A al punto B es siguiendo el mismo patrón que tienen las hojas en los capilares para transportar el agua. Entonces, eso es lo que nos ponía mucho de ejemplo el profesor. Y otros ejemplos eran la manera eficiente en que el cuerpo regula ciertas cosas, la homeostasis y todo eso. Entonces, sí, esa era la corriente alemana. En nuestro caso, no hacían la diferencia tan marcada, pero sí, porque aún recuerdo, incluso había un documental del Discovery Channel hace mucho que se llamaba El hombre biónico, y hablaban de que esa corriente había surgido en Estados Unidos aquí, y precisamente en un lugar que se llama Utah. Y en ese lugar la biónica se dedicaba, como tú dices, específicamente a crear prótesis, órtesis y miembros artificiales, que en este caso corazones o cualquier órgano artificial que pudieras meter. No me gustaba mucho de eso tampoco. Muchos de mis compañeros que hicieron, digamos, por así decirlo, proyectos finales con unos muy famosos, incluso en los medios, que se dedicaban a hacer prótesis de brazos biónicos, rodillas artificiales. Se enfocaban más en esa área, a otros se dedicaban más como a la especie de mecanismos que pudieran ser como coadyuvar cualquier proceso de, digamos, eh, terapéutico, como un simulador de natación o como cualquier otro proceso de locomoción o biomecánica. Pero digamos que en este caso, y lo podemos tocar ahorita, el modelo que aún impera, digamos, en mi carrera, porque sí, ahorita ya te puedo decir así con, con la satisfacción de que ahora sí estoy aplicando la biónica en lo que estoy haciendo, en un nivel más complejo que no alcanzaba yo a ver cuando estudié, pero que ahora se puede, es el modelo alemán, que en este caso, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver las redes neuronales, ¿no? con las redes neuronales es precisamente la aplicación del modelo biológico a la ingeniería, y a eso ahora encuentra una aplicación técnica viable que son los autos autónomos y muchas otras cosas como la telemática y, perdón, bueno, es un área de la telemática también, es un área específica dentro de los vehículos que se llama infotainment, que es en donde ahora todo tiene que ver con datos estadísticos de cómo manejas y que también utiliza el procesamiento de grandes cantidades de información asumiendo técnicas de la inteligencia artificial y que te da consejos de muchas cosas, ¿no? En el vehículo. Entonces, ahorita te podría decir, y de hecho lo ocupé así literal para justificar la manera en que ahorita estoy, eh, digamos, ejerciendo como ingeniero con un título que no necesariamente es de un ingeniero mecánico que sabe de motores eléctricos o que sabe de sistemas de suspensión, sino un ingeniero biónico que de lo que sabe es de cómo copiar cuestiones de la naturaleza eficientes y aplicarlas en la tecnología. Y en este caso, pues obviamente aprendes todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y ya estás hecho, ¿no? O sea, ya les puedes decir a los abogados que no hablan nuestro idioma, Sí. ¿saben qué? Que lo que yo hago es leer un libro de redes neuronales que al final de cuentas está basado en un sistema fisiológico, lo copiaron en ingeniería y lo aplico a los autos. Y por eso estoy aquí, porque nadie más podría aplicarlo de una manera tan deliciosa como alguien que le entiende a las cuestiones, digamos, biomédicas, ¿no? Bueno, Sí, no biomédicas, biónicas, pero sí, bien. tienes razón, o sea, de hecho, el modelo alemán es copiar los sistemas eficientes de la naturaleza y aplicarlos en lo que sea. Ya veo. De hecho, por ejemplo, lo que mencionas de las ciudades en Alemania está muy cabrón y está muy chingón, porque, por ejemplo, yo hace tiempo estaba
pues, reflexionando. No sé si Sí, recuerdas, pero yo soy de Nesa. sí, Entonces, la historia de Nesa es curiosa porque se fue construyendo, o sea, no hubo planeación urbana para nada. Fue la gente llegando y demás, porque al final de cuentas aquí era es un resquicio del lago de Texcoco, ¿no? Había claro, era como un pantano casi casi. sí, Entonces fue llegando la gente, iba haciendo sus casitas y demás, y poco a poco se fue urbanizando. Ya posteriormente empezaron a meter luz eléctrica y todo eso, pero todo sin ningún tipo de planeación. Y actualmente se ve esa parte, o sea, tú ves, digamos, desde el aire, todo lo que es Nesa y se ve así como puros cuadros, que es puras casas, ¿no? Todo lleno de sí, casas. O sea, no, por eso dicen que de repente que es como el hotel de la Ciudad de México, ¿no? claro, Porque, pues, el hecho de que solo haya puras casas, pues no hay como dónde poner fuentes de empleo, digamos, de manera industrial, ¿no? sí, Y todo ese tipo de cosas que tendría una ciudad, pues, moderna, ¿no? claro, Entonces, digo, en esa parte yo hace unos, sí, hace un poco tiempo, no, hace no mucho, reflexionaba acerca de eso, porque decía, bueno, o sea, en la Ciudad de México hay un desmadre con respecto a que hay ya demasiada gente y pues muchos son del Estado de México y es como, pues, o sea, en cada ciudad se supone que debería haber al menos lo mínimo para que hubiera fuentes de empleo, ¿no? Para que no claro, tuviera que haber claro. esa, Tanto inmigración traslado, ¿no? interna. Ajá. Y incluso igual, bueno, por ejemplo, me imagino que eso también aplica para la cuestión del tráfico, ¿no? No sé. Sí, de hecho es algo bien curioso y fíjate que lo tocas ahorita, yo lo he vivido, alguna vez yo me pregunté y ves que siempre en cualquier lado escuchas, México es un país en vías de desarrollo, por no decirlo tercermundista, ¿no? Y otros países son Que no países de suena primer feo. mundo. Exacto. Ah, Y tú dices, ¿qué hace la diferencia entre un país, así a nivel, digamos, de cancha, ¿no? Si nos ponemos a nivel económico, pues no acabamos y no le vamos a entender, porque esos economistas son como brujos. Pero, pero si tú lo analizas a nivel de cancha, y te digo, yo lo he vivido, sobre todo aquí, este, ¿qué hace la diferencia entre un país de primer mundo y uno de no de primer mundo para la gente que vive como tal? Es lo que acaban de mencionar ustedes ahorita. Aquí, por ejemplo, hay pueblos que están aislados y tú lo ves y es como las películas de Stranger Things, así donde no hay nadie en la calle y hay una casita aislada y otro ves venados, ves animalitos, no hay gente y tú puedes pensar, esto es un pueblo de allá de México, o sea, es como un ranchito, o sea, no hay nada. La ujú. diferencia es que aquí la empresa está en ese mismo pueblito, los 10 centros comerciales están en ese mismo pueblito y los 5 hospitales están en ese mismo pueblito. Y esos centros son, digamos, tienen lo último de lo último. Entonces la gente vive muy cómoda en sus burbujas. Y realmente, pues yo te hablo de que yo en México yo siempre he sido de carreras largas, incluso yo soy de la hermana República de Iztapalapa, y mi primer trabajo fue en Toluca, bueno, no, fue en Polanco, el de la empresa que les digo, de la clínica. Ajá. Entonces, pues ya de ahí ya te imaginas, micro, metro y de regreso. Eran Sí. aproximadamente una hora, hora y media. Pero después me aventé una sesión maratónica que merezco un premio por eso, porque me fui a trabajar a Toluca y nunca dejé de vivir en la hermana República de Iztapalapa. Me compré un Chevy y me hacía una hora 40 minutos en la mañana, saliéndome 4:30, 5 de la mañana para llegar allá a las 6 antes de las 7 y de Madre. regreso eran 2 horas. Eso me costó mucho de salud, pero era la única manera de hacerlo, porque como tú bien dices, y yo vivía en Iztapalapa, que de hecho pues ya es una ciudad, más bien es una parte urbanizada de tiempo atrás, ¿no? Ujú. No es como Chimalhuacán o otros lugares ya más, digamos, que se adjuntaron en la centralización del Distrito Federal, pero, pero aún así te das cuenta, no, pues cuando, o sea, no hay nada que desarrollar en 50 kilómetros a la redonda, o sea, no hay nada en donde trabajar, en donde puedas desarrollar. Aquí te hablo, y incluso lo vi en Alemania, en un pueblo donde estuve un tiempo, estuve cerca de una ciudad grande en Alemania que se llama Colonia, y estuve en un área en donde el pueblito se llama Merkenich, y es un pueblito que tú lo ves y es un pueblito como los de México, pintoresco, pero no manches, tiene como 10 empresas. Tiene a Bosch, tiene a Ford, tiene a BMW. Y tú llegas, ahí estás y en 15 minutos en bici estás en la empresa, ¿no? Y ya estás desarrollando. Aquí es similar. Yo trabajo ahorita a 15, 20 minutos de mi casa y para nada se compara a las 3 horas. Después me cambié de GM, me moví a Ford, ahí en México, y pues el Ford estaba igual. Según yo me cambié porque Ford primero me contrataban en Santa Fe. Entonces era la mitad del trayecto. Ujú. Dije, ya de aquí soy. Después nos movieron a la planta y la planta resulta que está en la salida a Querétaro. Entonces fue lo mismo.
porque ahí me aventaba todo el periférico. Entonces, eso del que hablan ahorita de la centralización, del que no hay para dónde moverse, sí, es el resultado de nuestra manera de planeación que, pues, desafortunadamente tendríamos que ver de qué manera pues, se podría aplicar aquí lo que aplican en Alemania, lo que aplican en otros lugares, en donde sí hay una planeación urbana, pero pues eso es otro tema. Sí. Sí, Bueno, ya ahí están hay también otros un caso rollos. similar para mí, ¿no? Yo vivo en Veracruz y pues Ajá, literalmente pues no hay donde estudiar. Bueno, que donde yo vivo es uno de los pueblos, pues, por así decirlo, de los más grandes que hay en la zona y es de los pocos que tienen estudios superiores, ¿no? tecnológico, claro. Exactamente. Pero pues, bueno, esas son las cosas que mueven al pueblo. Simplemente Sí, el comercio y los estudiantes. Ah, bueno, y el petróleo, ¿no? Que ajá, es un pueblo petrolero más que cualquier otra cosa, pero también eh, el comercio local de las comunidades cercanas y los estudios, pues son las cosas que mueven aquí. Y pues, por ejemplo, para mí no hay nada, ¿no? O sea, no hay algo donde yo pueda desarrollar mis habilidades que adquirí en la maestría o en la claro, carrera. Pues sí, es difícil porque te exacto. obliga a movilizarte. ¿No? O sea, yo tengo muy arraigado mi pueblo, lo quiero mucho, pero sé que aquí no voy a encontrar oportunidades. Sí, y de hecho, justo ese tema que tocas ahorita del pueblo alargado, yo creo que nos podríamos aventar fácil otras horas platicando ahí. Sí, Es lo que nos ocurre a mucha de la gente que yo recuerdo que en los años que eran noventas, escuché ah, por primera vez el término que le decían fuga de cerebros, ¿no? El Mm, ujú, clásico fuga de cerebros. ujú, Y yo decía, ¿por qué se van? Hay que ser patriotas, hay que mm. quedarnos aquí, hay que desarrollar aquí. La realidad es que cuando ya lo vives, y por ejemplo yo le platicaba a Armando, yo me casé joven, me casé como a los 25, y cuando tienes la necesidad de ya llevar y sostener una familia, pues tanto la ciudad como el sistema te hace manita de puerco y ni modo, tienes que hacer lo que hay o buscarle en otro lado. Y ahorita una de las cosas que nos ocurre a mucha la gente aquí, porque aquí ya conozco a varios mexicanos y tengo que decir orgullosamente que los que vienen del poli tienen otra mentalidad en ese sentido. En general, los que vienen de una ingeniería, digamos, por así decirlo, pues, Menos más desarrollada. formal. Ah, Exacto. ok. Este, uh, Todos extrañamos nuestro lugar de origen, ¿no? O sea, algunos se hacen de la usanza de aquí y les impresiona más, por así decirlo, el dólar, la cerveza y la hamburguesa, que es lo que siempre les digo, pero hay otros que nunca terminamos de extrañar nuestra patria, ¿no? En este caso como tú, por ejemplo, mi papá es de Guerrero, es de un pueblo y yo me siento de allá. Llevo años sin visitarlo, después por cuestiones de seguridad, porque ya era inhabitable ahí, pero después, viviendo aquí, pues te das cuenta que abandonas no solo el país, las costumbres, perdón, no solo tu pueblo, las costumbres, sino el país, y te entiendo, o sea, y fue lo que yo hice, y te dije, yo en Iztapalapa, que era pues, citadino, era chilango, no era como vivir digamos, en otro de los lugares del interior de la República, en donde sí sé, porque conozco mucha gente que tienen el tecnológico o tienen que emigrar y seguramente esto estuviste rentando cerca de la CIME o donde hayas estudiado, y así conocí a todos mis compas de allá de la Upita, así eran, venían de Guanajuato, otros venían del norte, tenían que rentar ahí para estudiar la alta tecnología, te aventabas tus 6 años, tus 5 años, o lo que haya sido, después resultabas a ver en dónde están las fuentes de empleo. Pues no están en el centro, no están ahí, hay que buscarlas, y si no, hay que acomodarse a lo que hay. Y es parte de esto de lo que como ciudadano de a pie te puedo decir, igual vamos a encontrar podcasts o información que analice qué hace la diferencia entre un país de primer mundo y segundo mundo. Pero lo que te digo, aquí ocurre que los chavos que estudian en la Universidad de Michigan, en la Universidad del Estado de Michigan, esos canijos, y es un dato curioso que podemos apuntar por ahí, aquí en este estado hay por cada graduado 10 empleos. En Ay, México, güey. lo último que escuché es que por cada empleo hay como 100 pelados esperándolo. Eso nos Y puede mal dar un... pagados. Y mal pagado, por cierto, porque aparte de todo, existe o impera otra cosa que es nuestra manera de manejar los negocios en nuestra idiosincrasia, que también podremos de eso hablar mucho, porque yo he trabajado en los dos países, o sea, he visto cómo, perdón, los tres, he visto cómo se hace ingeniería en México, cómo se hace ingeniería en Alemania y cómo se hace ingeniería aquí en Estados Unidos. Y una de las cosas que nos pega mucho a nosotros es que, pues, el clásico ejemplo, ¿no? En donde podemos ver que como por lo mismo estamos como ávidos de esa especie de sobresalir, es un canibalismo interior en lugar de una cooperación colectiva.
Entonces, eso ocurre, digamos, en todas las organizaciones, y la ingeniería o las empresas que se dedican a la ingeniería no son la excepción. Pero sí, aquí lo puedes ver, o sea, lo que hace la diferencia a nivel de cancha es que si yo me enfermo, el hospital de primer mundo está a 5 o 15 minutos, el lugar donde yo trabajo está a 15, 20 minutos, y todo lugar en donde se van a gastar su dinero está a 15, 20 minutos, porque te venden el remedio y el trapito, ¿no? Eso es a nivel, allá a lo mejor tienes que, si vives en una colonia alejada, tienes que ir a lugares lejanos, a los centros comerciales, o a lo mejor ya te lo pusieron ahí, porque a final de cuentas es una manera en que te mantienen controlado, pero a final de cuentas lo que quiero decir es que sí, eso nos pega mucho a nivel de estudiante, y es un dato curioso que a lo mejor es relevante para lo que estamos hablando, porque eso fue una de las cosas que a mí me orilló, no solo a cambiar, digamos, mi pasión, que en este caso era por los sistemas biológicos en la ingeniería, sino también mi lugar de trabajo y aventarme 2 horas diarias. Una vez, pues, por poco me mato ahí en la autopista en de la Marquesa, y hasta Toluca, porque allá está el centro de desarrollo de GM, el famoso TREC, que le llaman el Toluca Regional Engineering Center, y allá hay otros como Chrysler y así. Entonces para allá van todos. De hecho, todos mis compas de allá venían de CIME, venían de otras escuelas de la UNAM, pero la mayor parte venían del Distrito Federal. Obviamente no habían estudiado en Toluca, porque ahí estaba el tecnológico. Conozco mucha gente del tecnológico de Toluca, respetable, pero la mayoría venía del centro, porque pues como sabemos está todo centralizado. Entonces, en mi caso, esos factores, no haber para dónde moverse a nivel de ingeniería biónica, y en segundo, en donde esté el poco desarrollo que hiciste, pues no es, si te vas a quedar en el DF, te van a pagar una miseria por trabajar en una fábrica dándole mantenimiento a los robots, pero pues si no, corres con suerte, entras a donde sí se desarrollan las cosas, pero pues son de otro ramo y aparte están lejos. Entonces, yo creo que es un parámetro a lo mejor común, o con el que toda la banda que escuche esto se va a sentir identificada, ¿no? Toda la gente que viva la ingeniería desde el de cancha como estudiante y que empiece así, lo va a ver. Muchos de mis amigos, pues respetables por cierto, ahorita son las mentes más brillantes de ahí de UPITA, porque ahora son los directivos. Mucha de la gente con la que yo estudié, que era brillante en la escuela, a lo mejor no se fue al área, digamos, productiva, al área laboral, pero se quedó en la academia, porque ese es otro nicho, también habría que ver la comparación. Una de las cosas que marca mucho la diferencia aquí es que la misma gente que está en la academia es la misma gente que está en la industria. Entonces no puede ser de otra manera, porque la aplicación, la creación de patentes, la creación de desarrollo está pegada a la academia. Es un arma de doble filo, como yo lo he visto, porque aquí es un business, o sea, la educación es un negocio también. Y podemos hablar de eso, yo creo que en otro capítulo, pero la comparación de lo que aquí se paga por estudiar en comparación de lo que pagamos en México es abismal, pero al mismo tiempo generas muchísima gente bien capacitada, pero no tiene dónde trabajar. El caso aquí es que el negocio lo ponen pegado, o sea, el negocio de la educación lo ponen adjunto al negocio de la producción, al negocio de la industria, y entonces, pues, cada pelado que sale de la Universidad de Michigan tiene 10 posibilidades a dónde ir. Entonces, pero es precisamente porque todo es un negocio. Entonces, tiene sus pros y sus contras, que después podríamos hablar de eso, pero es el caldo de cultivo. O sea, entonces, aquí tú te encuentras un ingeniero del Poli que le corre y le juega al tú por tú a uno del MIT. Y eso lo he visto hoy por hoy. La diferencia es que este pelado pagó $60,000 el semestre, y a nosotros igual a lo mejor nos daban una miseria por la beca, pero nos la daban, ¿no? Eso tiene otra implicación a nivel, digamos, político desde mi punto de vista también, pero por ahí hay un elemento que es el que obliga a mucha gente, sobre todo a lo que les comentaba que yo escuché por primera vez, que era la fuga de cerebros. Muchos se van a estudiar y nunca vuelven porque ahí encuentran trabajo, y algunos de plano pues tienen que salir, ¿no? Porque no hay por dónde. Pero sí, esa fue un poco como que el comentario al calce. Eh, sí, no, está bastante interesante y sí, van a salir un chingo de temas. Sí, Ojalá que después puedas estar sí, con sí, más sí. programas, pero se me fue lo que iba a comentar. Bueno, no sé si tengas alguna pregunta, Chucho. No, no, no. Bueno, para comentar también justamente en unos programas anteriores tuvimos a un invitado que pues fue compañero de Armando y también pues ya se fue y comenta lo mismo, ¿no? Que am, la fuga de cerebros es un problema pues ya prácticamente inevitable, ¿no? Aquí en Sí, México, porque pues te das cuenta y valoras tu esfuerzo y sabes que pues aquí en México no te van a dar lo que tú pensarías que mereces, ¿no? Realmente, porque pues básicamente comienzas, si quieres comenzar una carrera, eh,
comienzas prácticamente al mismo nivel que la persona que hace limpieza, ¿no? O sea, a pesar de que tú ya tengas tu título y demás, que pues bueno, a lo mejor y no estamos haciendo una labor física, pero pues también el uso de la cabeza también es una cosa que debería de estar bien retribuida, ¿no? Exacto. Sí, pues Y incluso más que el trabajo físico, ¿no? O sea, sí, 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 es- sí. No, mira, y eso sí, a ver. es algo bien curioso, sobre todo porque una de las cosas que no tenemos en México es precisamente esa valoración, ¿no? Digo, el trabajo intelectual, el trabajo sobre todo que hace la gente que se dedique a generar ideas, pues Sí, yo creo que cosas en México, abstractas, ¿no? exacto, yo creo que en México ni siquiera está concebido como tal. Y creo que pues es un problema de Cultural, tal vez, tiempo, ¿no? cultural exactamente, por el mismo hecho de que no lo alcanzamos a vislumbrar hasta sus últimas implicaciones. O sea, generas una idea, ya, está chida, pero no hay los mecanismos, los medios o sobre todo, digamos, el flujo del sistema que te pueda o te permita llevar a implementarlo hasta el punto de vista en que todos lo vean, ¿no? Y de hecho, yo creo que lo Sí. vemos de muchísimas maneras, pero sí, uno de los datos curiosos aquí es la gente que se dedica al trabajo intelectual, por así decirlo, a la industria y todo eso, es, o sea, si se queda en el laboratorio, pues se va a quedar con un budget o con un presupuesto reducido que le va a dar la institución en donde digamos que estudia para que genere nueva ciencia y después nueva tecnología, pero digamos, la realidad es que esa gente va a producir más y va a ganar muchísimo más cuando sus ideas llegan al punto en el que son patentables y las utilizan 20 empresas al mismo tiempo, ¿no? Y ahí es en donde se cierra el ciclo del negocio, que no ocurre, digamos, mucho en nuestro país, precisamente porque pues, no se da el desarrollo, la ingeniería como desarrollo. Y de hecho eso se ve todavía a nivel, digamos, interno. O sea, tú puedes ver, en México tenemos un centro regional de ingeniería, por así decirlo, ¿no? De una de las empresas en las que trabajé. Pero aquí tienen centros oficiales de ingeniería, de desarrollo y de tecnología avanzada. Y aún así, a sabiendas de que la ingeniería en México es extremadamente capaz y sobre todo unas diferencias que les llama la atención mucho, y de hecho podemos hablar de eso también con el Tratado de Libre Comercio y por lo cual se dio un boom, y de hecho creo que una de las cosas que tendríamos que también entender como, digamos, contexto para mucha de la gente que está estudiando ahorita, es que ese Tratado de Libre Comercio en realidad lo que hace es algo especie, es, es a la vez, es un arma de doble filo también, porque permite a mucha gente que sí avance y que encuentre, digamos, un mejor empleo, pero al mismo tiempo la mano de obra intelectual, por así decirlo, es una mercancía. Y de hecho ahí, yo como llegué a este país es prácticamente, pues sí, era una exportación temporal de propiedad, por así decirlo, intelectual por parte de una empresa. Yo me vengo con un tipo de visa que se llama TN, y TN es una visa directamente resultado del Tratado de Libre Comercio, que fue en 1994. Ahora que se estuvo renegociando, pues todos estaban así como temblando, ¿qué va a pasar si Trump dice que nosotros ya no podemos estar aquí? Pues nos va a dar un patín por el trasero y nos vamos a ir, ¿no? Pero la realidad es que él no podía hacer eso porque, sorpresa, el 50% digamos que de la gente que genera ideas en esas empresas es gente extranjera, ¿no? Entonces, gente de Corea del Sur que también tiene una educación, digamos, social, por así decirlo, gratis, que se viene aquí y que realmente aquí le pagan que lo que no le van a pagar en su país, como en México, ¿no? Pero ese parámetro, digamos, de no ver el potencial de la idea como tal, sí nos ha costado sangre y fuga de gente capaz. Y pues una de las cosas que nos ocurre a muchos de los que estamos aquí es de qué manera la gente, que sobre todo la gente que siente, como mencionaban hace rato, ¿no? Tu pueblo o de dónde vienes, de qué manera puedes retribuir desde tu trinchera, porque obviamente pues yo antes era, por ahí antes decía un político que la juventud era una enfermedad que se quita con el tiempo, y de hecho este político era uno de los que reprimió a los estudiantes de 68, ¿no? Que decía que no, la juventud es una enfermedad. Y hablaba de eso porque la juventud es soñadora. Entonces tú cuando eres joven eres soñador, quieres cambiar el mundo, pero cuando ya cuando asientas cabeza, cuando te casas y cuando tienes cuentas que pagar y entras en el sistema, entonces es en donde empiezas a pensar qué voy a hacer con mi vida y de qué manera no dejo mis principios, pero tengo que vivir, ¿no? Y eso muchas de las cosas que yo conozco a gente aquí que viene de abajo, así del barrio y de la escuela pública y que llega a puestos importantes en empresas internacionales que después se preguntan de qué manera se puede contribuir, porque al final de cuentas es algo que ocurre y les va a seguir ocurriendo a mucha gente de la que está estudiando ahorita
Y una de las cosas que corremos el peligro es de que por lo mismo que no se ve, digamos, el valor de la idea o de la propiedad intelectual en México, pues ocurre lo que ocurrió, ¿no? Y de lo que me comentaban hace rato, que por ahí me subió un templete y dije algo mejor una barbaridad, porque pues nos querían cambiar el plan de estudios o lo que fuese, ¿no? Querían hacer una especie de tecnicismo de la ciencia que pues no. Al momento todavía yo tengo mis ideas y creo yo que la educación que tenemos en México es valiosa, pero es valiosa para la gente que la aprecia. Desafortunadamente no hay la cultura de la apreciación de las ideas y de la propiedad intelectual como en otros países puede ocurrir. Pero sí, esa es la realidad, según yo. Este, bueno, lo que yo te iba a preguntar hace rato, que se me había ido la onda, era acerca de, bueno, dos cosas. Sí, Iban aunadas, ¿no? Una, precisamente de lo que comentábamos, ¿no? De que no se valora el trabajo, es que, digamos, mental o abstracto que realizamos todos los ingenieros científicos. No sé, creo que hay un rollo cultural aquí donde si no te partes la espalda, no trabajas duro, no tienes las manos todas callosas y demás, no, tu trabajo no vale, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Y bueno, y aparte, recuerdo que con esta parte del neurofeedback me habías comentado que tú querías generar un emprendimiento, ¿no? Pero al final de cuentas, pues se enfrió todo y igual porque no hubo apoyos y demás, pues valió, ¿no? No sé si sí. nos podrías contar un poco al respecto de esto y bueno, aunado al punto anterior. Sí, primero, el que tiene que ver con el aspecto, digamos, del trabajo intelectual y el aspecto, o más bien el trabajo intelectual y el trabajo físico. Fíjate que una de las cosas que se aplica aquí, según yo, es la oferta y la demanda. Ahora que lo veo comparado con otras culturas, aquí la mano de obra es carísima. O sea, si tú pones a un pelado a lavar los pisos o los baños y esa persona, digamos, no es un inmigrante ilegal, a esa persona le tienen que pagar relativamente bien. O sea, no es lo mismo que le van a pagar a alguien en México que, como sabemos, el trabajo de limpieza, que es extremadamente necesario, es también muy mal pagado, ¿no? Entonces, Sí, según yo, y como lo veo, es en México hay mucha oferta de esa mano de obra, sobre todo porque a veces no te queda de otra más que agarrar lo que haya, ¿no? O sea, carecemos de muchos niveles, digamos, en donde nos podemos emplear con distintas habilidades. Entonces, la mano de obra abunda en México. Hay mucha gente que obviamente prefiere el dinero fácil, y para eso ya tendremos otras pláticas con respecto a la cuestión social, del tejido social, pero en realidad es que lo vemos hasta en los hoteles. O sea, tú ves un hotel aquí en Estados Unidos o en Alemania o en otras partes del mundo, y es un hotel que el aspecto de limpieza, por así decirlo, y voy a poner este ejemplo porque es un poco más claro, creo yo, es un poco deficiente, sobre todo porque no le vas a pagar una miseria al que te va a lavar los pisos. Pero tú vas a un hotel en México y me atrevo a decirlo así, que la gente que haya pisado distintos hoteles, los hoteles, porque lo he preguntado, de hecho, a gente de extranjera, los hoteles de México son de los más limpios y presentables que puede haber. Una diferencia muy marcada es en nuestras calles, porque ahí demostramos más otra cultura, ¿no? ujú, Pero en cuestiones en donde nos paguen por tenerlo así, puta, está súper hecho. Y una de las cosas que yo veo aquí es precisamente porque en México, pues, la gente que vive cerca de los centros turísticos, que tiene muy escasos recursos y que vive en un rancho, en un pueblito y se va a emplear al hotel, pues lo que me comentamos hace rato, ¿no? Hay un puesto de afanador por 100 personas que quieren entrar y obviamente hay un capataz arriba que le va a exigir que lo haga bien. ujú. Aquí tienen un sindicato para limpiar, tienen una manera de hacer las cosas. Incluso hay gente que para mover un popote le tienen que pagar bien, digamos, en dólares para que lo haga. Y creo que yo que ese parámetro es el que ha obligado a mucha de la migración, digamos, a Estados Unidos, que ahorita es un tema a nivel mundial, porque precisamente el que viene ávido de llevar a cabo ese trabajo físico llega aquí y lo que ocurre es que pues, cualquiera lo va a contratar por un cuarto de lo que le pagaría al que está establecido y que vive aquí oficialmente, ¿no? Y aquel lo va a hacer, pues, como las de la ley porque quiere mantener el empleo. Ahora, esa manera de verlo en México, de nosotros sabernos que el dinero se hace más rápido si tú te vuelves, digamos, trabajador físico, por así decirlo, es lo que nos orilla a dejar de ver que el trabajo intelectual también produce. ¿Por qué? Porque el trabajo intelectual no va a producir inmediatamente, según lo veo aquí. Y es lo que les comentaba hace rato. O sea, el trabajo intelectual de la gente que está en la academia y que se dedica a desarrollar patentes, esa patente no va a ir 6 o 7 meses al INPI a ver si se la patentan, a ver si le verifican el template o a ver si su patente la quiere comprar Bimbo
o la quiere comprar cualquiera de las mega empresas en México y la quiere implementar y después le quiere dar su parte. No, aquí ya esa patente viene con la mentalidad de ese trabajo intelectual que estás haciendo tiene una aplicación porque yo ya lo vi desde el momento en que te pagué. Y de hecho, esta es una referencia muy buena que podemos poner en el libro que estoy leyendo. En ese libro se habla precisamente de cómo se desarrolló la ciencia a nivel, digamos, histórico, aunada al imperio, a la manera en que se organizaban las culturas para sobresalir. Y ninguna investigación científica prosperaba si no tenía un interés para el imperio, ¿no? Y hay varios ejemplos ahí. Y creo yo que es lo que ocurre aquí y lo que no ocurre en México, porque nunca lo han visto como una herramienta para sacar adelante el imperio. Precisamente porque como somos tantos, hay tan pocas fuentes de empleo, que la gente en el inconsciente colectivo lo que dice es, para mí genero dinero si voy y barro el metro, pero si yo les digo, oigan, ¿saben que tengo una idea para que en el metro podamos ahorrar energía, bla, 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 va a pasar por una serie de procesos burocráticos que jamás va a llegar a producir? Entonces, ese es mi punto de vista de por qué en México el trabajo intelectual mental es tan mal visto a nivel cultural, no solo a nivel gubernamental, porque a veces es lo que nos quejábamos, y de hecho voy a la segunda pregunta que me comentaste del famoso emprendedor. Cuando yo salí de la escuela, la gente como nosotros que veníamos de generar ideas, no queríamos meternos a trabajar en una empresa en donde nos iban a castrar y nos iban a hacer obligar a trabajar de sol a sol, pagarnos una miseria y hacer cosas que no eran creativas. Lo que queríamos era formar nuestras propias empresas. Y el gobierno y ciertas instituciones educativas tienen algunos mecanismos que desde mi punto de vista son buenas ideas, pero no pasan de ser buenas ideas, sobre todo porque no encuentran la culminación a nivel de apoyo gubernamental, porque pues el pelado que está ahí arriba manejando tiene precisamente esa filosofía más de político, más de demagogo que de científico, o de gente, digamos, que cuando menos sabe cómo hacer las cosas en el mundo. Eh, Nos ocurrió a nosotros que pasamos por muchas incubadoras. De hecho, mi proyecto, el proyecto que teníamos, así sin afán de decir, yo creo que ganó fácil como 5 o 6 reconocimientos. Uno de la IEEE que se organizó en Upita, uno del Foro de Economía, de la Secretaría de Economía, de Emprendedores. Después me acuerdo que ganó otro a nivel interno del Politécnico. Y de todos ellos, lo más que lográbamos obtener es una promesa de un patrocinio por una cantidad que si ahora yo la comparo con las cantidades que reciben ideas un poco más absurdas, digamos, en otras partes del mundo, es risorio y esa parte hasta ofensivo, ¿no? Entonces, nosotros, pero éramos estudiantes, éramos como decía el loco de Díaz Ordaz, éramos jóvenes que teníamos una enfermedad que se llamaba sueño, ¿no? Queríamos cambiar el mundo. Entonces, mucha de la gente que estuvimos en esas incubadoras, pues se aventó los cursos, se aventó los años ahí, y al final de cuentas le dieron un apoyo, pero ese apoyo, al final de cuentas, jamás dejaba de ser una especie de incentivo irreal que nunca te llegaba a culminar digamos, el, 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 el proyecto que tú tenías, no solo para llevarlo a cabo, porque muchos de los ingenieros que yo he visto que entrevistan jóvenes que crean algo y que lo sacan de las noticias, para nosotros el hecho de desarrollar la idea y de hacer nuestra pasión y de ver nuestra pasión que la reconocen es, es muchas veces suficiente. Ya la manera en que pensemos cómo se va a llevar a cabo a nivel, digamos, productivo, a veces nos falta mucho la visión, pero a veces no es ni siquiera lo primero que veíamos. Entonces a nosotros nos ocurrió eso. Cuando ya lo reconocían, decían, ah, estoy contento, mi proyecto es fregón, la rifó, ¿no? Pero después, cuando te tenías que enfrentar a que a lo mejor lo que te daba no te alcanzaba ni para los boletos del metro, ni para el micro, ni para la torta, pues era en donde es una especie de trabajo de resistencia que se convierte en un contador en contra tuya por sobrevivir y por no matar tus sueños. Entonces, eso nos ocurrió, me atrevo a pensarlo, que en esa generación del 2003, al 80% de los que teníamos proyectos buenos proyectos. Yo conozco solo a un compañero que ha salido en muchas noticias, que sí consiguió apoyos gubernamentales, no sé si decentes, pero al menos a lo mejor suficientes como para hacer ciertas cosas. No sé la verdad cómo le esté yendo ahorita, se dedicaba a los brazos biónicos, pero fue el único que tuvo pues mucha gente decía que los conectes, pero en realidad era a lo mejor, no sé, la labia, lo que tú quieras, el manejo en los medios para que pudieran dar un apoyo. Y me parece que ganó, y aún así me atrevo a decir, ganó un concurso de tecnología estatal del Estado de México, pero ese dinero, o sea, lo que le dieron ahí era una cantidad ridícula, verdaderamente ridícula, para poder llevar a cabo eso a nivel empresarial. Entonces, desde el punto de vista que me tocó vivir a mí, nosotros claudicamos cuando, pues en realidad tuvimos que ver que mis compañeros que se dedicaban al software, los contrataba Telcel, los contrataba Softec,
y les pagaban muchísimo mejor de lo que nos quería pagar este doctor por desarrollar una idea nueva. Y yo al no tener otra, pues me quedé ahí y después cuando dije, pues aquí me van a pagar de mi primera a mi segundo empleo, el bump o el incremento fue fácil, como del 300 o 400%, pues no había una manera de comparación. Si le sumas los aspectos, digamos, después sociales y de personales de cada quien, eso es otro factor que de plano es el que te hace definir, te hace pensar, ¿no? Porque después la gente crece y se le quita esta enfermedad de soñar y se tiene que casar o tiene que hacer lo que hace la sociedad y ahí es en donde se va para abajo todo. Entonces mi proyecto tiene todos los reconocimientos ahí, pero no llegamos a la parte en donde teníamos que chutar un año en la incubadora, me acuerdo que esa incubadora era nueva en el Politécnico, para que te dieran un fondo magistral de 50,000 pesos. Entonces, ¿50,000? sí, en ese tiempo No era lo que nos iban mames. a dar. Entonces, pues cada quien decidió tomar por su lado. En mi casa, aún todavía en mi casa, en México, guardo el proyecto en una caja de herramientas así con, con el manual y con unos cristales ahí en donde nada más se los voy a enseñar, se los he enseñado a mis hijos y cuando van mis compañeros y nos reunimos y digo, mira, ¿te acuerdas de esto? Y ahí está el PCB con nuestros nombres. Ahí es en donde se quedó. Desafortunadamente, no creo que sea el caso, el único caso el mío. Yo creo que hay miles de millones de casos y Sí. y esto nada más es la muestra, es un botón de toda la muestra de toda la, digamos, los compañeros y lo que les ha ocurrido. Entonces, desde mi punto de vista, es una especie ya como de patrón. O sea, la gente sale, genera buenas ideas. Algunos, los que tienen más agallas, se mantienen en el entrepreneur por muchísimo más tiempo. Una de las cosas que nos da aliento, de hecho yo sigo una especie de blog en Twitter y también después eso se generó una especie de movimiento en Internet que dio origen a muchas de las cosas que ahorita podemos comentar después. Esa página se llama Technology Will Save Us y esa digamos, esa manera de ver digamos, la tecnología es, la tecnología nos va a salvar, de lo que sea, pero nos va a salvar. Esos cuates fueron muy curiosos, porque una de las cosas que empezaron a hacer es iniciar con ese tipo de cosas que ahora vemos en plataformas como Kickstarter, o como otra versión tropicalizada de México que se llama Fondera, me parece. Ah. O hay otras, ¿no? En México, Eso sería el en mundial. crowdfunding, ¿no? Exacto, exacto. Si hubiese existido los mecanismos en ese entonces, digamos, en nuestro caso, en donde podías hacer un video bien coqueto, ¿no? Estilo Silicon Valley, porque de hecho es otro tema. Yo también he trabajado con gente de Silicon Valley, digamos, el lugar en donde más se desarrolla la tecnología y el entrepreneur. Si hubieran existido esas plataformas en ese tiempo, me atrevo a pensar que muchos proyectos hubieran surgido, hubieran salido más, sobre todo los proyectos que son más, digamos, con muchísimo más visión. Desafortunadamente, no solo con visión tecnológica y científica, sino también con una especie de visión de negocios, que de hecho es ahí en donde la delgada línea se vuelve muchísimo más compleja de ver. No existía eso, no podías generar tu propio video y decirle, ¿sabes qué? Agarra los 50,000 pesos y ya sabes lo que procede. Yo voy a hacer mi propio founding en internet y voy a decirles, mira, si me apoyan van a tener este cachivache, porque así es como funciona, por ejemplo, Kickstarter, ¿no? Si tú me Ajá. apoyas, te voy a dar el producto a ti y me puedes apoyar desde 1 centavo, 10 centavos, 20 centavos, lo que sea, pero al final esa colectividad, he conocido proyectos de gente que ha hecho cosas bien interesantes en ese tipo de plataformas, porque al final de cuentas, a lo que apelas ahí no es a la burocracia del gobierno, sino al sentido común y en su momento al soñador que todos llevamos por dentro, porque yo ahora he apoyado a campañas con, ¿qué te gusta? $1, $2, de Ujú. proyectos que digo, ay, can, este proyecto, o sea, está fregón a nivel de implementación, está bonito, hasta películas, por ejemplo, documentales de gente que sale, no solo, porque esto es un mal común, no solo de los ingenieros. Conozco gente que trabaja en la cuestión de los medios de visión, perdón, sí, de cine, de cuestiones más visuales, y esta gente tiene ideas de hacer documentales, pero súper canijos. Uno de ellos, por ejemplo, es un documental de la historia detrás y de toda la cultura detrás del mezcal en México, ¿no? Ahorita todo el mundo quiere beber mezcal en el mundo, pero un documental mexicano con fondo mexicano el gobierno no tiene para proporcionarlo, y así pasa con todas las industrias, ¿no? Entonces, en ese tipo de plataformas ocurre que hay un nicho o una especie por así decirlo, de luz al final del túnel. Y esa luz al final del túnel solo pudo lograrse cuando todo lo que tiene que ver con la infraestructura de IT, de tecnología, de medios, de redes sociales, se logró, porque en esos momentos no había las redes sociales. Estoy hablando de que la red social más avanzada que teníamos en ese momento me parece que era el High Five, que se utilizaba para puras cosas frívolas.
Metroflog. amistades, Del exacto. MySpace. Yo les estoy hablando de que el primer Messenger que yo ocupé era una cosa que se llamaba IRC o el IQ, que era un protocolo que tenías que lanzar, o sea, tenías que literalmente lanzar un programa y conectarte a un room de chat que era pues, una consola. Entonces, ese todavía no estaba, digamos, esa estructura tan desarrollada. Ahorita lo que yo he visto es que ya hay esos medios. Entonces, valdría la pena también dar muchas referencias de eso, porque sí, en mi caso fue lo que ocurrió, nos consumió, digamos, el avance de nuestras vidas. Son mis compañeros que ahorita están casados, que ya tienen desafortunadamente o afortunadamente, digamos, una responsabilidad, pero, pero ahora creo yo que también hay que verlo desde el punto de vista constructivo. Hay todavía una luz al final del túnel y eso es lo que no existía en ese momento. Pero sí, esa fue la historia detrás de por qué mi proyecto no produjo No, más, por así decirlo. sí. Y bueno, por ejemplo, aquí yo me estaba acordando de algo, de algunos puntos que tocamos Jesús y yo en otros temas. Apenas ¿Sí? hicimos uno sobre Elon Musk. Y por Ah, ejemplo, mencionaba que en sí Tesla Motors durante mucho tiempo trabajó en números rojos y se mantuvo por un subsidio del gobierno. ajá, Y decíamos, pues es que aquí, ¿cuándo vas a ver eso, no? O sea, que el gobierno te subsidie tu empresa y te eche la mano para poder seguir con la operación y sin que tengas que pues, desviarte, ¿no? Y que todo muera. Por sí, ejemplo, eso. Y no sé, se me hace sorprendente que nada más les quieran dar 50,000 pesos. O sea, por ejemplo, yo también, pues lo he estado viviendo esa parte ujú, y he ido pues, a reuniones donde se juntan inversionistas y lanzan su pitch, algunos y demás, ¿no? claro, Este, y pues, también decían que, o sea, por ejemplo, aquí, pues, no sé, cuando te apoyan, o sea, porque de entrada se ponen sus moños para apoyarte, ¿no? O sea, tienes que estar ahí rogando y rogando y rogando. Y ya después de sí, unos meses, si ven que tienes como interés y no sé qué, te apoyan. Y te sí, apoyan, pues no sé, a lo mejor te dan, no sé, 1,000,000 de pesos, 10 millones de pesos, pero eso es nada en comparación a la que te pueden dar, por ejemplo, en Silicon Valley o en Estados Unidos claro, en general. Decían que en Estados Unidos algo pequeño son 500 millones de dólares. Y sí, así exacto. como, no mames, ¿no? O sea, que es un abismo de diferencia. A ver, yo Exacto. quiero agregar algo a este punto. Sí, Es que ya no sé si reír o llorar, porque, Hay que bueno, reír. sí, es un tema, o este punto se ha vuelto recurrente también no sé si ya se nos están acabando las ideas, o, pero bueno, este punto especialmente es el que se vuelve recurrente con nuestros invitados. Pues Claro, sí, sobre todo con personas que ya han estado fuera del país laborando y tienen una perspectiva bastante más amplia de lo que está sucediendo, ¿no? Pues sí, justamente esto de el apoyo para la generación de empleos es una cosa que básicamente es inexistente aquí en el país, ¿no? sí, Y bueno, en ese punto de que el gobierno no da tampoco muchas oportunidades y sí, sobre todo el nuevo régimen que se está dando ahora está quitando muchos sí, apoyos justamente en esta parte de la generación de empleos y apoyo a nuevas ideas. claro, Eh, pues sí, eso sí. era con lo que quería contribuir. Sí, no, y Bueno, de hecho, justamente también por eso mencioné un poquito hace rato, ahora que dices, no sé si reír o llorar, creo que eso nos pasó mucho, o nos ha pasado mucho a todos. Y justamente por eso les mencioné esta frase, de hecho es una organización de UK, de Inglaterra, que dice la tecnología nos salvará, porque creo yo que ahí es en donde lo sigues viendo, y no es que se te acaben los temas, simplemente lo sigues viendo, pero al final de cuentas también aceptas que hay como bastantes opciones. Y una de las cosas que a lo mejor podemos tocar ya en la siguiente charla es que una de las cosas que yo he observado es que, y de hecho para ello también hay bastantes películas que podemos ver o mencionar, tal vez no sean, son un poco más como clichés, pero son bastante buenas para darnos una referencia. Y es el hecho de que muchas de las empresas o de las ideas que han llegado a ser gigantes y que han dado origen a corporativos enormes, todas esas empresas casualmente mmm,
han tenido apoyo, pero son más cuestiones particulares, no gubernamentales. Son apoyos de particulares o de gente particular que del gobierno. A lo mejor el caso de Elon Musk en Tesla, pues es una excepción, pero el caso, por ejemplo, de Apple o de Google son diferentes. Entonces, ahí es en donde creo yo que también hay que meter otro parámetro, que yo tenía un profesor en la UPITA que nos daba filosofía. De hecho, esa clase a muchos, a los más, digamos, a los más ortodoxos, decían, ¿para qué nos van a dar filosofía? Era una de las clases que a mí más me gustaba. El profesor se llamaba Rodolfo, no me acuerdo su apellido. A ese cuate lo fueron porque nosotros lo conocíamos como el Mosh. En ese entonces, pues acababa de pasar la huelga, ¿no? La huelga en la UNAM, y este cuate era cercano a los, pues sí, a los del CGH, a los del Consejo General de Huelga, y se parecía muchísimo al Mosh, al famoso Mosh, que si algunos, pues a lo mejor no saben de la referencia, pero era uno de los líderes del CGH con la huelga de la UNAM. Entonces, este cuate nos daba unas referencias bastante buenas y te sacaba de tu estado de confort ingenieril y te ponía a pensar. Y una de las cosas que nos decía, y es a lo mejor lo que podemos discutir después, es ¿para qué están haciendo ingeniería? O sea, ¿cuál es tu objetivo con la ingeniería? Porque también ahí entra el nivel, digamos, ético, social. ¿Qué quieres hacer con la ingeniería? Una de las cosas que yo he notado es que aquí muchos de los proyectos que salen adelante es una ingeniería al servicio de la mercadotecnia y sobre todo del papel verde, ¿no? Muchas de las bastantes ideas buenas que hay a lo mejor no encuentran incluso aquí relevancia alguna más que con OEMs, que son, con ORGs, que son pues empresas que no tienen nada, organizaciones que no tienen nada que ver con gobiernos ni con corporativos transnacionales. Entonces, a lo mejor es una pregunta que para tocar ese tema específicamente, sin afán de que nos agoten las ideas, es ¿para qué queremos hacer ingeniería en México? Y de ahí a lo mejor podemos tener muchísimas opciones o respuestas o de brayes, porque una de las cosas que he notado aquí es que generalmente todas esas ideas son ideas que se van a monetizar, y el caso de Apple es uno de los ejemplos más icónicos, según yo. Y existen muchos libros y incluso una película que lo describe de manera muy gráfica, cómo hicieron su monstruo. Y una de las cosas que les puedo decir es que yo ese monstruo lo he visto desde dentro, porque hace un año me entrevistaron para Apple, y estuve cerca de quedarme. Un aspecto por ahí que me faltó porque estos cuates son de otra manera, pero al menos ya vi el proceso de entrevistas que ellos hacen y la mentalidad y la filosofía que tienen para que te contraten en Apple, y eso te permite ver de qué manera llegaron a ser lo que son. Pero esa ingeniería que Bosnia, que Jobs hicieron, era una ingeniería que primero surgió como un sueño, como el de todos los chavos que tenemos saliendo de Poli, ¿no? Pero después, obviamente, pues se transformó y se transversó en cuestiones que después ellos mismos terminaron, digamos, rompiendo, porque pues ahí es en donde ya la filosofía de cada uno y de para qué quiere la ingeniería, es lo que te diferencia. Entonces, creo yo que hay esperanza, y en México hay muchísima esperanza, y es lo que yo quiero creer, pero tenemos que cortarnos el ombligo umbilical tanto del gobierno, y a lo mejor hasta cierto punto, a lo mejor no va a ser lo primero que tenemos que hacer, pero en el primer punto es cortarnos el ombligo umbilical del gobierno, pero después, y eso es para cuando queremos hacer ingeniería para cambiar el mundo, y se lo menciono porque yo en mi tesis mencioné este libro de referencia de Eduardo Machado, en donde yo casi prácticamente ponía, si nosotros hacemos ese tipo de aparatos y se los damos a la gente para que entrenen sus cerebros, es un medio para democratizar el conocimiento y gradualmente vas a tener a gente que es un poco más consciente. Hubo un maestro que me cuestionó hasta que se cansó en el examen profesional, pero al final de cuentas, si tú tienes en tu mente ese tipo de ingeniería soñadora, sí debes de estar preparado, sobre todo porque va a haber embates, como menciona Armando, de gente que llega con el maletín de negocios y que te pide el plan de negocios, y que después te va a pedir muchísimas más cosas, y a lo mejor te da una cantidad que pudiera pensarse que por nuestras, digamos, referencias es muy grande, pero en realidad es que es risoria también, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el objetivo de ingeniería para qué, o la pregunta sería muy, muy buena alguna vez así como que abordarla. Ok, sí, claro que sí, ahora sí que hay que establecer los temas y ya los vamos desarrollando más a profundidad. Pero, bueno, yo creo que, no sé si tengas otra pregunta, Jesús, si no vamos cerrando el programa. No, por el momento no. Y bueno,
Antonio, no sé si tengas como algún mensaje que Comentario. quieras dar, ajá, así Ajá. como a manera de conclusión y para todos Sí, los chavos que estén en ingeniería, todos los egresados, todos los sí, colegas, ¿no? claro. Pues mira, desde mi punto de vista, y tocando, digamos, redondeando tanto los temas, para mí la ingeniería es como una filosofía, que a lo mejor está soportada por ciencias exactas, pero esa filosofía, y es como, digamos, en cualquier otro de los aspectos filosóficos, eh, te tiene que servir para algo, ¿no? Y en mi caso, una de las cosas que he aprendido es que si tú la ingeniería la sabes aplicar, digamos, en el aspecto laboral, a cualquier área, esa ingeniería se convierte en una herramienta que te permite moverte en distintas direcciones. Y estoy hablando específicamente a lo mejor de los ejemplos que yo he visto, de gente que no necesariamente tiene una formación específica para una aplicación, pero termina, y eso hablo después de un rato, en donde verdaderamente se siente satisfecho haciendo ingeniería. Entonces, yo invitaría a toda la gente que nos escuche, que está estudiando o que ya acaba de salir, que verdaderamente ahí es en donde nosotros no tenemos que perder digamos, el objetivo, y por eso mencionaba la importancia de saber ingeniería para qué, porque si nuestro sueño es hacer ingeniería que transforme esta humanidad, entonces pues, esa transformación debe ocurrir a nivel, digamos, personal y nunca soltarlo. Y te lo comento porque ahorita yo a nivel de ingeniería me siento extremadamente satisfecho porque porque puedo verdaderamente llevar una idea a su fin, que si bien a lo mejor desde el punto de vista de la academia, a lo mejor no es tan ortodoxo, sino es más práctico, eh, eh, al final de cuentas te permite ver el proceso de ingeniería en distintos niveles, tanto en la generación de idea como en su culmen ya para una producción. Entonces, eso desde mi punto de vista a mí me tiene satisfecho porque no terminé haciendo lo que no quise hacer desde un principio, ¿no? O sea, yo me negué a apretar botones, yo me negué a, a hacer manuales, a traducir manuales, a hacer cuestiones de ventas. Muy respetable para la gente que decide y quiere hacer eso, pero para la ingeniería que se dedica a soñar, creo yo que sí hay que caminarle un poco. Y desde mi punto de vista se puede caminar adentro o afuera de la industria, digamos, de la mega industria, de las marcas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces ese sería como un comentario, digamos, para redondear esto. Y temas faltan, desde luego, hay muchas cosas y espero que podamos poner muchas referencias. A mí una de las cosas que me gustan es poner referencias. Parte de lo que estoy estudiando ahorita tiene que ver con el manejo de datos y esos datos, perdón, arrojan cosas estadísticas muy curiosas. Entonces, podemos poner muchas referencias aquí de algunos libros que mencionamos, e incluso algunas páginas, y eso también nos va a abrir un poquito el panorama. Creo yo que la ventana más grande que tenemos en cualquier parte del mundo, y eso me atrevo a pensar que ahorita es una ventaja en México, sobre todo por todos los yugos que tenemos a nivel gubernamental y social, es el Internet y la tecnología que se está aplicando. O sea, tener un celular que en su interior tiene un procesador 10 o 20 veces más poderoso que el procesador que se ocupó para mandar al hombre a la luna, es algo que debe ocuparse para otra cosa más allá de jugar Candy Crush o esas cosas. Ese es mi punto de vista. Entonces, ahorita muchos tenemos acceso a tecnología, sin embargo, habría que ver la aplicación que le estamos dando, pero los medios los hay y la esperanza no la tenemos que perder desde mi punto de vista. Entonces, ese sería mi comentario final, por así decirlo. No, es Muy que, bien. A ver, ¿qué ibas a decir algo, Armando? no, nada más le iba a agradecer a Antonio, así que por todo lo que nos ha contado, Sí, no Sí, sé, de igual forma también te quiero extender un agradecimiento por darnos este tiempo y pues te esperamos para un próximo podcast, ¿no? o próximos podcasts, ¿no? próximos Sí, podcasts. Sí. Sí, claro que sí. De hecho, han tocado la fibra sensible que llevaba dentro desde mucho. Creo que no me he sentido tan bien hablando de estos temas desde hace mucho y sobre todo aquí. Sí. Entonces, claro que sí, por ahí estaremos, vamos a seguir y vamos a materializar algo con ideas colectivas desde aquí y por allá y podemos Muy hacer esto de manera bien. continua, claro. Así es. Y Excelente. gracias a ustedes y espero que este mensaje se escuche y se procese de una manera, digamos, amplia para la gente que lo escuche, ¿no? Claro, sí, claro. esperemos que el mensaje llegue a muchas personas. Así será. Y bueno, pues nuevamente te agradezco, Antonio, que nos hayas acompañado y nos hayas brindado toda esta
información de tu experiencia. Y bueno, despedimos el programa. Ya saben, Estado Transitorio, su podcast favorito de ingeniería, de difusión de la ingeniería y la ciencia. Denos like, síganos, compártanlo con quien se deje, principalmente con personas que les interese la ingeniería. Eh, pues sí, suscríbanse, compártanlo, denle like y bueno, eso sería Y todo por el momento. ahora sí alcanzamos el estado de reposo. Nos Sí. vemos. Nos vemos, bye, cuídense.